Buenas tardes, invisibles. Comenzamos nuestra charla, nuestras entrevistas hoy miércoles con el licenciado Gary Rodríguez, que es gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior. Es uno de los hombres preocupados por las cifras, sobre todo lo que tienen que ver con nuestras exportaciones, y nos va a permitir vamos a pedir que compartir con don Gary qué datos tenemos sobre el tema de exportaciones. Será hasta septiembre, hasta agosto. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Te escuchamos. ¿Cómo está nuestro comercio exterior? Bueno, hay una de cal y una de arena. Primero la de arena y después la de cal. La de arena es de que las importaciones están creciendo a un ritmo mayor que las exportaciones. ¿Por qué? Porque es más fácil importar que exportar. Cuando un país se acostumbra a comprar las cosas, es muy difícil que deje de hacerlo. Cuando un país deja de exportar, es difícil que lo vuelva a hacer. ¿Qué estamos importando? ¿Bienes de capital o alimentos? Lo importamos todo, padre. ¿Todo? Lo importamos todo, absolutamente todo. Son más de 5.000 productos. Lo triste del asunto es que importamos casi 400 millones de dólares en alimentos. Importamos, por supuesto, bienes intermedios, materias primas, bienes de capital, pero lo importamos todo. ¿Por qué? Usted me decía que es más fácil importar que exportar, pero ¿qué ha pasado? ¿Es el modelo venezolano de que hay plata de minerales y de gas y nos preocupamos poco de producir acá adentro? Creo que en el caso de los alimentos está la respuesta. Un dólar barato, arancel cero para traer el producto del exterior, reglas cambiantes para no exportar, y por lo tanto se deja de producir y se trae desde el exterior y se favorece a los proveedores del extranjero. ¿Qué alimentos estamos importando más? ¿Maíz? Azúcar. ¿Azúcar estamos importando? ¿Por qué? Entre enero y agosto de este año hemos importado más azúcar que durante los últimos 40 años. A ver, de nuevo, Gary, porque da unas cifras. En lo que llevamos de 8 meses. Así es. Según datos del INE, hemos importado 91.225 toneladas, lo que equivale a 2 millones de quintales de azúcar. ¿Por qué tanto? Hemos gastado 78 millones de dólares, con lo cual probablemente hubiéramos podido hacer un ingenio. ¿Por qué? Porque nos hemos preocupado en este país más de la seguridad que de la soberanía alimentaria. Usted debe recordar que el año pasado una buena intención tuvo una consecuencia no deseada de un desabastecimiento inusual del mercado interno, porque un precio tan bajo como el que se fijó propició que el azúcar salga de contrabando, de tal manera que la producción, que además se vio afectada en un 30% en la baja de su productividad por la sequía, debió compensarse con importación de azúcar desde Colombia, Guatemala, Brasil. ¿Se sigue importando azúcar y ya se terminó? Hasta el mes de agosto, ese es el dato que tenemos provisto por el INE, no sabemos qué ha pasado en septiembre. Nosotros aguardamos que esta experiencia que hemos tomado sea la primera y la última en 40 años, porque Bolivia tenía soberanía alimentaria. Quiere decir que en el caso del azúcar no solamente producíamos para autoabastecernos, sino que generábamos importantes saldos de exportación. Gary Rodríguez, que es gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior. Don Gary, esa cifra sí me ha sorprendido, y entiendo que muchos invisibles en el país, sobre todo cruceños, en Fides Montero, en todo el norte integrado, pues los ingenios están gestionando para exportar azúcar. Y vamos a exportar lo que hemos importado. ¿Qué pasa? Bien, habrá que preguntarse dónde está ese azúcar, ¿no? Porque según datos preliminares de los ingenios, no solo los 4 de Santa Cruz, sino el ingenio de Bermejo también, la zafra de este año ha sido benévola. Gracias a Dios el clima no ha impactado como el pasado año, y eso nos lleva a tener una oferta nacional de por lo menos 10 millones de quintales. ¿Cuánto es el consumo? 7.5. 7.5. Y aumentémosle los 2 millones de quintales que importamos. O sea, si hacemos la suma 12 menos 7,5, hay mucho azúcar en el país, probablemente estocado. He sido yo testigo que en el caso de los ingenios el azúcar está apilado desde el suelo hasta el techo, incluso las áreas de circulación están invadidas por el producto porque está prohibido. ¿Y seguimos importando?
Hasta agosto tenemos el dato que se ha importado de esa cifra que le indiqué. Entiendo de que no debería haber ya ninguna necesidad de importar más y más bien de liberar la exportación. ¿De dónde se importa el azúcar? Se ha traído principalmente de Colombia, de Guatemala y del Brasil. Pero Brasil tienen un problema también porque van a requerir ellos importar azúcar en los próximos meses. Entiendo que, no sé, 1.200 millones de toneladas, ¿puede ser? No tengo el dato exacto, sin embargo, dependiendo de lo que son los tipos dicen que su rentabilidad ha sido baja, han tenido sequía, o sea, los ingenios azucareros brasileños han rebajado su producción. Claro, ahí también está el tema de la producción de etanol, ¿no? En el caso del Brasil hay que saber... Claro, por eso van a importar, porque el 50% del consumo de los vehículos livianos de combustible es etanol y eso viene del azúcar fundamentalmente. Así es, y yo le quería decir algo, en materia de comercio exterior no hay nada escrito en piedra. Muchas veces lo que uno produce lo importa y termina exportando lo que también ha estado importando. En lo que hace al sector azucarero, nosotros estamos aguardando una decisión del Poder Ejecutivo que ojalá tenga que ver con que se liberen nuevamente las exportaciones de azúcar, y si es el caso de que el gobierno quiera mantener un stock de seguridad, como ha manifestado, de 1 millón de quintales, enhorabuena, eso lo hacen otros gobiernos responsables, pero los gobiernos compran el azúcar, no les dicen a los ingenios o a los cañeros que mantengan el producto en stock y ocasionándoles con eso una iliquidez. La población debería saber que dueños del azúcar son no solamente los ingenios, sino también los cañeros, y los cañeros hasta fin de mes tienen que decidir qué van a sembrar, qué van a cultivar, si van a ampliar sus cañaverales, si los van a renovar. Imagínense si es que no les liberan no les dan esa válvula de escape que es la exportación, que les significa liquidez, probablemente ellos mantengan un statu quo lo que han hecho o incluso se trasladen a otros cultivos, como nos pasó con el maíz en años pasados. ¿Qué otros productos alimenticios estamos importando así a nivel masivo? ¿Maíz? Maíz, que curiosamente hace unos años atrás lo exportábamos, porque además éramos soberanos en nuestro autoabastecimiento. Según datos nuevamente del INE, hasta agosto hemos comprado 84.000 toneladas desde el exterior por un valor de 32 millones de dólares. O sea, si sumamos los 32 millones más los 78 del azúcar, estamos hablando que hemos dejado de percibir como bolivianos 100 millones de dólares. Se han salido 100 millones de dólares de nuestra economía para beneficiar a terceros. Y estas son las consecuencias, reitero, de las políticas públicas que muchas veces se inspiran en un buen deseo, pero que no son nada prácticas. ¿Qué pasa con el trigo, don Gary? Bueno, en el trigo veníamos avanzando de alguna forma en la sustitución de las importaciones, y este es un ejemplo muy interesante que habría que analizarlo. Bolivia, si había un sector donde tenía una fuerte dependencia, era en el abastecimiento del trigo primero y luego la harina de trigo. ¿Y por qué? Porque vivimos durante mucho tiempo de las donaciones, ¿no? Ahí entra el ejemplo de que es mejor que a uno le den la caña para pescar y no el pescado. Tanta donación que vino desde el primer mundo nos hizo dependientes, PL 480, ¿no? Y después importación comercial, porque abrimos nuestras fronteras al Mercosur y resulta que era más rentable traer la harina que traer el trigo. Por eso una docena de molineras en el occidente quebraron, cerraron, incluso se dedicaron a importar la harina. Bueno, en el caso de la harina y el trigo, nuestras importaciones han superado las 100.000 toneladas. Y eso significa que en vez de avanzar, o nos hemos quedado estancados o hemos retrocedido. Quiere decir que hay un espacio de sustitución muy grande, pero todo va a depender de las políticas públicas. En el caso concreto de la harina de trigo, por ejemplo, hasta el mes de julio, que es el dato que habíamos consignado, son 114.000 toneladas las que hemos importado por un valor de 46 millones de dólares. Y en el caso del trigo en grano, tenemos 53.000 toneladas por 17 millones de dólares. O sea, son 4 entonces los rubros que están incidiendo principalmente en las importaciones de alimentos: el azúcar, el maíz, el trigo y la harina de trigo. Y para los 4 tenemos la posibilidad de producir e incluso de generar excedentes. Todavía no hay una política alimentaria adecuada a nivel gubernamental que pueda permitirnos revertir esta situación de importar alimentos masivamente en los próximos años. ¿La hay o todavía? No la hay. Lo que existe
reitero, son esos buenos deseos de que Bolivia sea digna, sea soberana, pero esos buenos deseos no están siendo acompañados por políticas públicas que las debe generar el órgano ejecutivo, y también por un defecto que es transversal a todo el sector agropecuario y que tiene que ver con la seguridad jurídica para la tierra. ¿Siguen ocupaciones de tierras? Siguen, definitivamente, y fondos productivos. De tal manera que si además no hay una seguridad en la tenencia de la tierra, ese sector no puede darlas en garantía. Al sector bancario no puede garantizarse, digamos, el repago, con lo que constituye un cuello de botella. Tres cosas son las que el sector agroproductivo le ha pedido al gobierno de forma reiterada desde hace muchos años atrás: seguridad jurídica para la tierra y para la inversión agrícola, mercados seguros, mercado interno con un precio realista como el del azúcar hoy día, pero también mercado externo asegurado para liberar los excedentes de exportación. Y tercero, políticas públicas acorde a las necesidades y el potencial productivo del país. Ahí entra el tema de la biotecnología, entra el tema del riego, del crédito. Sí. ¿Cómo ve el tema desde el punto de vista de economista? Ese de haber puesto un doble candado a los transgénicos es preocupante, porque no tiene que ver con lo que hace la Argentina, Brasil y Paraguay. Con lo que hace el mundo, definitivamente, nuestros países vecinos. Son ya 30 países o más los que están en producción de... Los chinos han incidido en los últimos meses masivamente. Así es, y bueno, nuestro vecino, ¿no? Brasil, que bajo el gobierno del señor Lula da Silva autorizó la producción de maíz transgénico, de soya transgénica y de algodón. En la Argentina, ni qué decir, iba adelantado desde los años 90 en esta producción, y en el caso de Bolivia apenas tenemos un evento que es el caso de la soya. Si es que no se va a liberar el día de mañana el uso de este instrumento tecnológico para que mejore la productividad agrícola en el país, se dará la triste situación que ya la estamos viviendo hoy día. Prohibidos de producir con transgénicos, pero importando alimentos transgénicos. Gary Rodríguez, gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, que nos ha dado unas cifras preocupantes. Esperemos que aquello se pueda revertir más temprano que tarde. Don Gary, muy gentil por visitarnos en La Paz. Él reside normalmente en Santa Cruz, y hasta cualquier momento muchas gracias por sus datos y por su precisión en los informes. El agradecido soy yo, y un saludo a su audiencia. Muy bien, muchas gracias. El Invisible en Radio Fides, en Fides Televisión. Estamos solo en televisión, hoy solo en televisión, porque en la radio estamos con el fútbol. Aurora está en Río de Janeiro alistándose para jugar contra Vasco da Gama. Fuerza Cochabamba, fuerza Aurora, fuerza Julio César Valdivieso, porque encendimos un especial afecto y cariño de muchos años. Una pausa con nuestros auspiciadores y regresamos en Fides Televisión.